Estamos aquí en la sede de la Asociación de Oncología Clínica nuevamente para este cuarto módulo de Integrando Visiones en Oncología. Acabamos de ver la primer parte y ahora es un honor para mí presentar a María Noel Lanchorena. Nos conocemos desde hace algunos años, que hemos compartido algunos otros eventos y la verdad que es un honor porque María Noel tiene una forma de explicar esto del mindfulness y de hacernos entrar que ya van a ver, María Noel es licenciada en psicología y ella es instructora certificada por el Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts en el programa MBSR, que es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Ella es fundadora acá en Argentina de la Sociedad Mindfulness y Salud y es directora del entrenamiento en mindfulness y psicoterapia para profesionales de la salud mental de la Sociedad Mindfulness y Salud. Y hoy la invitamos a María Noel, sobre todo para hablarnos del tema de mindfulness para nosotros, para los cuidadores, para nosotros, para el equipo de salud. Creo que es un tema súper importante y estoy contenta que seas vos la que lo comparte. Gracias Laura, y gracias a quienes organizan esto, que toman el esfuerzo y el trabajo de ofrecer estos espacios de compartir y de actualizar y de ofrecer distintas técnicas y abordajes para mejorar nuestra salud. Así que celebro mucho más esto que están haciendo y gracias por la invitación. Y como decía Laura, esa es la intención del día de hoy, del rato que vamos a tener juntos, es poder empezar a detenernos para empezar a ver cómo cuidar al que cuida, ¿sí? Cómo empezar a cuidar al cuidador en el medio del ritmo acelerado que llevamos en general como sociedad, pero en particular qué pasa en la práctica médica. Y durante la charla de hoy voy a hablar de práctica médica, pero me refiero a todos los profesionales de la salud en general, enfermeros, médicos, asistentes, psiquiatras. Voy a estar dedicándome un poco a mirarnos un poco nuestro rol de profesional. Para empezar quiero invitarlos a hacer una pausa, ¿sí? Probablemente tal vez estuvieron mirando la hora anterior la clarísima charla que estuvo dando Laura y súper atinada y relacionada con todo lo que voy a hablar yo también. Hacer una pausa, si recién están llegando y se están sentando a ver este video también, los invito a hacer una pausa y si pueden sentarse, si están sentados o donde estén parados, donde sea que estén, poder detenerse y si quieren cerrar los ojos si es posible, si por algún motivo les resulta incómodo cerrar los ojos o sienten que se marean, pueden dejarlos abiertos en un punto fijo sobre la tierra delante de ustedes y allí simplemente empezar a notar la sensación del cuerpo en la postura en la que están, ya sea que estén sentados o parados. Traten de llevar su atención al cuerpo, a las sensaciones, a los puntos de apoyo sobre la silla, sobre el piso, al peso del cuerpo. ¿Cuál es la sensación más clara que aparece? Tal vez cansancio, relajación, tensión en alguna zona, frío, calor. Simplemente noten cómo se siente el cuerpo. Y lentamente en esta pausa les voy a invitar a que vamos a llevar la atención a la respiración. Este primer signo de vida y último signo de vida que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, invito a que cada uno pueda notar dónde siente la respiración más claramente. Puede ser el abdomen, puede ser el pecho, las fosas nasales, la espalda. Y allí los invito a permitir que su atención y su respiración converjan y acompañar en los momentos la entrada y salida de aire, sin intentar modificarla por ahora, simplemente respirando conscientemente y sintiendo cada ciclo de respiración. Tal vez para muchos sea la primera pausa en su día, o en muchos días, quién sabe, una pausa consciente. Si es así, bienvenido sea. Los invito a notar pensamientos que van apareciendo, emociones que puedan estar sintiendo y dejar espacio para sentir aquello que esté presente en su experiencia ahora, mientras volvemos a descansar en el ritmo natural de la respiración en el cuerpo. Una breve pausa para tomar conciencia de cómo estamos.
Y desde allí, desde esta pausa, los invito a mantener este estado de conciencia durante el resto de la charla que voy a estar dando, porque quiero hacerle varias invitaciones. Los invito a abrir los ojos, si es que estaban cerrados, tomar algunos movimientos, estiramientos, para acomodarse donde se quieran acomodar, para realmente escuchar activamente. Y quiero invitarlos a esto. Durante la charla que voy a estar dando, quiero hacer una propuesta para ustedes, es que escuchen activamente de manera reflexiva. Voy a dar conceptos, algunas teorías, algunas investigaciones, pero la invitación que quiero hacerles es que de verdad escuchen activamente cómo lo que yo voy contando impacta en ustedes, en sus sensaciones, en su cuerpo, en su experiencia como pacientes o como profesionales de la salud. Quiero abrir un espacio para explorar sinceramente qué es lo que nos guía en la práctica profesional, ¿sí? Por lo general, como empezamos con este breve espacio, invitarlos a hacer espacio para reflexionar cómo y de qué manera están atendiendo, de qué manera están trabajando, de qué manera se acercan al ejercicio de su profesión. Y tal vez poder conectar con el sentido y la intención y el sentido profundo que nos guía en nuestro trabajo. Ya veremos, pero muchas veces en el continuo hacer y acelere nos cuesta mucho conectar o nos perdemos rápidamente de lo que de verdad nos motiva y nos importa y el sentido que nos guía en nuestra tarea. Entonces, para empezar, quiero hacer un breve repaso. No voy a hablar de estrés, de hecho la charla que dio Laura fue muy clara respecto al impacto del estrés en el cuerpo, en la fisiología, en la salud, pero sí quiero ver cómo repercute el estrés en nuestra profesión particularmente, ¿sí? Para hablar muy rápidamente, entendemos que el estrés es una respuesta del organismo a una situación de demanda, donde hay una percepción de que se superan los recursos para hacer frente a las demandas, y allí se activa la reacción de estrés psicofisiológicamente, que puede ser de manera aguda o puede sostenerse y cronificarse. Y es un estado de equilibrio, desequilibrio constante entre recursos percibidos y recursos internos y externos y demandas percibidas internas y externas. Pero quiero hacer un saltito más y empezar a irnos a pensar en el estrés en el profesional de la salud. De vuelta, hablo de médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, etc. Y vemos todas las demandas, ¿sí?, a los que los profesionales de la salud estamos expuestos hora tras hora, día tras día, año tras año y década tras década. Probablemente muchos de nosotros nos dediquemos por décadas a esto, todos los días o muchos días, la mayoría de los días de nuestra vida. Y acá yo puse algunas y estoy seguro que ustedes viendo esto pueden agregar algunas más de su propia experiencia y eso está muy bien. Y lo que empezamos a ver en la literatura, lo que se empieza a ver en estudiar la salud de los médicos y de los profesionales es que las consecuencias del estrés crónico en los profesionales de la salud lleva al síndrome de burnout, o síndrome de estar quemado, ¿sí?, como se lo conoce. Y acá quiero hacer detenerme unos minutos para dar un cuadro de situación de qué estamos hablando, ¿sí? Esto tiene un sentido. Lo que uno ve en la bibliografía cuando empieza a estudiar la literatura científica es que es un problema de magnitud bastante importante, ¿sí? Hay distintos estudios, algunos van a hablar de estudios que afecta a la mitad de los médicos en el ejercicio de su profesión, que es una barbaridad y es enorme. Otros estudios van a hablar un poco menos, pero sí sabemos que es un tema que afecta y que es grave, ¿sí? El burnout se manifiesta desde estadios tempranos de la carrera, ¿sí? Ya en estadios tempranos de la carrera, y acá me refiero a la residencia, particularmente en el estudio de la carrera también, pero en la residencia se ve que hay una disminución significativa de la empatía en esos primeros años de formación. La intensidad, la velocidad, la cantidad de exigencias que presenta una residencia para un joven médico recién recibido son enormes. Y acá quiero hacer una pausa, porque lo que pasa es que durante mucho tiempo esto se sobreestimó y el error fue verlo como un problema de bienestar del médico. Es un tema del médico que se estresa y que no la pasa bien y que, bueno, que vea si hace terapia o sale a correr o hace algo para mejorar su salud. Y esto fue un gran problema porque lo dejó como a un lado de alguna manera y no empezamos a pensar globalmente en intervenciones para abordar el burnout por el impacto que tiene. Ahora vamos a ver. ¿Y qué es lo que sabemos hoy? Que es un tema para preocuparse. ¿Sí? Mucha bibliografía científica ya nos está diciendo que nos preocupemos. ¿Quiénes nos tenemos que preocupar? Todos. Los profesionales de la salud, los pacientes y las instituciones médicas. Quienes dirigen instituciones médicas, todos tenemos que estar preocupados por esto. ¿Por qué? Porque primero compromete la salud física y mental de los profesionales, pero porque aumenta las prácticas riesgosas y los errores médicos. O sea, ahí es donde la preocupación de los pacientes es inmediata de alguna manera. Porque se implican estudios diagnósticos innecesarios,
está comprometida la seguridad del paciente. Esto ya no es un tema personal del médico estresado y que se pelea más con su esposa y sus hijos y es un padre o una madre más desatenta. Se asocia también a una mala comunicación médico-paciente. Sabemos que el vínculo de confianza, de presencia, de empatía entre un médico o un profesional de la salud de un paciente es fundamental para la efectividad de la intervención, cualquiera sea la especialidad, y esto se ve muy afectado cuando el burnout está presente en los profesionales y genera consecuencias negativas a nivel legal, económico y de imagen pública de las instituciones que proveen servicios de salud. Mucho de lo que yo les voy a estar contando se basa en el trabajo de estos 3 investigadores que trabajaron durante 20 años en la Clínica Mayo estudiando el impacto del burnout en los sistemas médicos, no solamente en los médicos. Bien, hago una breve detenerme unos minutos a qué significa y cuáles son las características del burnout. No es estrés agudo y ya, sino que tiene ciertas características. La primera que podemos nombrar es el agotamiento emocional. Están exhaustos emocionalmente, se vive como un exhausto, se sienten exhaustos emocionalmente. Esto genera un distanciamiento en el paciente. De a poco empieza a generar como cierta despersonalización, que es una de las características principales en el burnout. ¿Qué significa despersonalización en el marco del burnout? Que por ahí en otros cuadros psicológicos, psiquiátricos tiene otras significancias, pero dentro del contexto del síndrome de burnout, la despersonalización tiene que ver con indiferencia y con actitudes distantes, donde no hay una implicación personal positiva en el encuentro con el paciente. Esto es muy de a poquito que empieza a pasar, que empieza a distanciarse el profesional, se distancia de la experiencia de su paciente, de verlo como un ser humano allí sufriendo, que está pidiendo ayuda de la manera más asertiva o menos asertiva que puede, ¿sí? Pide ayuda como puede y se acerca como puede con su sufrimiento. Obviamente, si nosotros vemos cómo esto va creciendo, genera falta de empatía y conexión, y a veces uno de los indicadores interesantes para verse uno como profesional, ¿saben cuál es? El cinismo, el uso del cinismo. Muchas veces se expresa a través del cinismo. Lo podemos ver a veces hablando con el paciente, pero se ve mucho más en los diálogos en los equipos médicos o profesionales. Cuando hablamos de los pacientes, cuando supervisamos, cuando tenemos reuniones de equipo o ateneos, muchas veces este trato deshumanizado que tenemos y hablar del paciente como si no fuera una persona, se ve mucho ahí. ¿Sí? Yo, en mi experiencia de trabajo en instituciones médicas y psiquiátricas específicamente, fue muy claro ver cómo hablábamos de los pacientes, ¿no? Y algo que la verdad que no se sentía bien en ese sentido, pero estaba sucediendo y era bastante generalizado. Se manifiesta también con un sentimiento de insatisfacción y inefectividad. Insatisfacción de parte del médico y mucha inefectividad también, de a poco. Aislamiento y conductas desadaptativas. En muchos profesionales hay investigaciones que dan cuenta del uso de sustancias, de ideación suicida, de algún suicidio, depresión, ansiedad, después puede desencadenar otros trastornos, además del burnout. Pero fíjense el conjunto de síntomas que presenta y el impacto que tiene en tantos niveles, ni hablar en la experiencia del médico. Con el tiempo de práctica, desde el principio que se empieza a practicar en adelante, el agotamiento está presente, pero todavía hay una capacidad de empatizar y de sentir satisfacción con la actividad, de tener sentido. Pero con la medida que pasan los años, el agotamiento sigue estando, pero también hay disminución de la empatía y de la satisfacción. Entonces es muy difícil llevar adelante una tarea que me agota y me deja exhausta emocionalmente y además no tengo empatía para conectar con quien estoy y no tengo satisfacción en mi tarea que realizo 10 horas por día, a veces muchos más si me quedo de guardia durante 7 días a la semana muchas veces. ¿Sí? El burnout no es una enfermedad aguda de la que se recupera rápidamente. Esto no es un pico de estrés el burnout. Esto lo quiero dejar claro, no es que el médico se estresó o la enfermera está estresada. No es un pico de estrés, sino que se manifiesta a lo largo del tiempo como un continuo y aparece esto, que es la pérdida de sentido. ¿Sí? Entonces ahí está este otro componente que es perder el sentido de la tarea, que es lo que un poco la charla de hoy quiero llevar más hacia el final, empezar a reconectar de vuelta con qué nos guía, qué nos nutre, qué nos motiva de verdad para ejercer nuestra profesión. Y además esa dificultad de pérdida de sentido con altos niveles de responsabilidad y con poco control en ambientes de trabajo hipercompetitivos y además con condiciones a veces muy difíciles, ya sea a nivel de edilicia, a nivel de económicamente hablando, a nivel de contexto entre pares, de mala comunicación, de cinismo y agresividad entre los pares. Entonces es hacer una pausa y ya sentir esto,
que yo sé que muchos de nosotros lo podemos llegar a sentir y lo hemos sentido y lo podemos seguir sintiendo. No me canso de ver profesionales que llegan de esta manera hablando de su propia profesión y muy, a veces, desesperanzados y desilusionados de lo que se habían imaginado que era y de lo que de verdad están viviendo, que es totalmente opuesto, casi lo que menos esperaban. Y este último concepto quiero traer, que me parece interesante, porque no es menor. El concepto de distrés moral, que tiene que ver con no poder actuar en concordancia con los propios valores debido a las presiones jerárquicas institucionales. Entonces empezamos a ver cómo no era un problema del médico, la doctora y el enfermero estresado, y vemos que en realidad uno asume sus circunstancias y el contexto. No podemos evaluar esto sin ver el contexto en el que se desarrolla. Y los que trabajamos en instituciones tal vez grandes, sabemos mucho de esto, ¿no? Esa disonancia entre lo que uno por ahí lo motivó, lo llevó, lo movió, y esa a veces imposibilidad de poder ejercerlo porque el contexto y las presiones son muy grandes y la manera de exigirnos ciertos abordajes no condicen con nosotros. Y acá vemos el circuito y el loop que se hace, ¿no? Genera agotamiento emocional, afecta la satisfacción, cuando yo no puedo involucrar mis valores en la práctica diaria, en lo que me da sentido. Y genera la creencia que el trabajo tiene poco valor, ¿sí? Y ahí empezamos a desencadenar una deshumanización en la práctica médica. Christine Maslach fue quien más trabajó el concepto de burnout también, y ella lo llamó una erosión del alma. Y me parece que habló de todos los síntomas y el síndrome y los diagnósticos, pero esta frase un poco más poética, si se quiere, pero me parece que da cuenta, porque la palabra erosión es clave, ¿no? Como es algo muy lento, donde se va perdiendo conciencia, empatía, sentido, recurso, hasta llegar a estados muy desesperanzados muchas veces. De hecho, muchos médicos o profesionales piensan en dejar la profesión o la abandonan efectivamente o no lo recomendarían a sus hijos que sigan la misma carrera, ¿no? Entonces ahí vemos claramente esta disonancia. Y para terminar justo este review y metaanálisis salió hace poquitísimo, hace horas nada más, unos días, y mismo este mes hace unos días atrás, y justamente la pregunta que se hicieron en este metaanálisis, no voy a entrar en detalle porque lo pueden ver ustedes y ver en detalle de qué se trató, pero la pregunta que se hicieron fue si el agotamiento del médico está asociado con una atención médica de baja calidad e insegura, ¿sí? Si realmente esto importa o si no, si simplemente... En este metaanálisis vieron experiencias de casi 42.500 médicos, ¿sí? Un número enorme, y encontraron que sí, que el agotamiento duplica las probabilidades de una atención insegura, de comportamientos no profesionales y de baja satisfacción del paciente. Ni hablar del médico, que ya lo vimos. Ahora, el paciente también reporta insatisfacción con el trato, que esto ya no es para nada menor. Y fíjense qué interesante, porque la dimensión de despersonalización que les hablaba antes, ¿sí? Que me detuve un poquito más, del agotamiento tiene los vínculos más fuertes con estos resultados, ¿sí? A mayor despersonalización, mayor es el aumento de la atención insegura, comportamientos no profesionales y baja satisfacción por parte del paciente. Y esto también me parece interesante, lo puse porque me parece que está bueno detenernos, porque la asociación entre la falta de profesionalismo y el agotamiento fue particularmente alta en los estudiantes en el periodo temprano. O sea, ¿qué quiere decir acá? O que creo yo que hay mucho por hacer en la formación. Hay mucho a nivel preventivo. Si vemos que esto se activa mucho y genera mucho malestar desde el principio, ¿por qué no empezamos a pensar en de qué manera estamos dedicando tantas horas en la formación de los médicos? Y por tantas horas dedicamos desde que empezamos la facultad en primer año hasta que se termina una residencia. ¿Cómo estamos dedicando esas horas de formación? Entonces creo que acá es un punto central donde es muy importante que todos los que tenemos poder de decisión, y justamente yo no tengo tanto, ¿sí? Pero los que se dedican a diseñar proyectos de formación y universidades médicas, empezar a pensar esto. Las conclusiones es que el agotamiento del médico puede poner en peligro la atención del paciente. Ahora, la reversión de este riesgo debe considerarse una meta fundamental en la política de atención de la salud en todo el mundo. Es interesante que este metaanálisis no sucedió acá en Sudamérica ni en Argentina, sino que recolecta hospitales y médicos de distintas partes de Europa, de Estados Unidos, o sea que donde hay lugares del primer mundo donde tienen un montón de otros recursos y acá que tenemos menos, pero también esto está presente y mucho en Europa también. Pero esto quiero traer que hay que alentar a las organizaciones de atención médica a invertir en esfuerzos para mejorar.
Tenemos que dejar de pensar que el médico es mala persona, es poco empático, no sé para qué estudió esta carrera, me hubiese dedicado a otra cosa. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Yo lo escucho, yo me he escuchado decir eso, he escuchado pacientes decir eso. Y no tiene que ver con que es una mala persona, tiene que ver que está inmerso en un contexto muy desfavorable, sin los recursos para poder responder de manera más efectiva. Y también crear liderazgos fuertes para crear organizaciones conscientes que apoyen el trabajo en equipo, empezar a cambiar, de pasar una mente más competitiva, más colaborativa. La relación entre los pares es crucial también, para el propio bienestar, para sentirse seguros, conectados, no amenazados, donde no están en peligro todo el tiempo, su sistema de amenaza está en peligro y puedan acercarse de una manera más empática a su tarea. Si estamos amenazados y en peligro, nuestro sistema percibe peligro, la empatía disminuye. Necesitamos generar conciencia y comunidades más cuidadosas de nosotros mismos para poder funcionar de manera más cuidadosa con los demás. Ahora, viendo este cuadro de situación, si yo les resumí, hay un montón de investigación al respecto, pueden seguir buscando y viendo esto que yo les estoy contando. Vamos a pensar qué se está haciendo para abordar este tema, que tiene consecuencias tan extendidas para tantos actores en el tema, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a meterse en este tema, empieza a ver qué se está haciendo en el mundo en torno a esto, hay estudios e intervenciones en los profesionales, justamente en la formación de los profesionales. ¿Y qué pasa con estos estudios de ver cómo intervenir en la formación del profesional? Empiezan a trabajar cómo poder promocionar o promover una mayor autoconciencia. La palabra es self-awareness, ¿sí? Cómo desarrollar una mayor conciencia de sí mismo, ¿sí? Esto permite descubrir una manera diferente de relacionarse con la experiencia y los desafíos. A mayor autoconciencia hay más espacio para poder responder de una manera diferente. Ampliar los recursos y las estrategias de afrontamiento para una mayor efectividad profesional y aumentar la satisfacción personal. Hay mucho desarrollo que ahora les voy a contar en torno a este movimiento de mayor conciencia por parte de los médicos. Entonces la propuesta es comenzar por uno mismo, ¿sí? Habiendo dicho todo lo que dije de que los sistemas tienen que cambiar, quiero también que empecemos por qué estamos haciendo nosotros para cuidarnos a nosotros mismos. Una cosa no quita la otra, ¿sí? Para desarrollar habilidades de autoconocimiento y así un mayor autocuidado. ¿Por qué? Porque está visto que un mayor autoconocimiento, un mayor registro de sí mismo es esencial para la expresión y aplicación de los valores en la práctica. Cuando está este nivel de conexión y de presencia y de registro de uno mismo, uno tiene mucha más facilidad de poder acercar valores y llevar a la acción y comunicar valores como la empatía, la compasión, la paciencia, la aceptación, la autenticidad, el acompañamiento y el cuidado integral de la persona. Con nuestro sistema no está en amenaza, cuando podemos conectar con una motivación más compasiva, más altruista, tal vez aquello que nos movió cuando teníamos por ahí 15, 18, 20 años, entramos en la facultad, poder mantener un contacto y un encuentro con esa motivación para que nos guíe a cada paso. Y acá va mi pregunta, ¿no? Que me parece que es relevante. Si vemos que esto es importante y es necesario, ¿cuántas horas de la formación de los profesionales en general, desde psicólogos, psiquiatras, enfermeros, médicos, lo que se les ocurra, cuántas horas de entrenamiento le dedicamos y hemos recibido para desarrollar estas habilidades? Empatía, compasión, autenticidad, conexión con los valores. Yo, si contesto yo en mi carrera de psicología, por lo menos, clínica, nada. ¿Sí? Para desarrollar. Sabía que la empatía era importante para la relación terapeuta-paciente, era un elemento central, pero cuánto yo fui entrenada y me enseñaron a poder cultivar estos estados, cero. Mi experiencia de trabajar con médicos muchos años también es muy poca, o cero también, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿se aprende o no? ¿Se nace o no se nace? ¿Sí? ¿Se puede entrenar? ¿Se puede forzar? ¿Es necesario? Yo creo que sí, completamente necesario. ¿Y cuál es la propuesta? Y de vuelta, son todas preguntas que yo hago que las ofrezco para que cada uno se las haga a sí mismo y vea de verdad. No es que yo tenga una respuesta, pero sí acercar preguntas y nombrar temas que son relevantes. Lo que se ha visto y fue clarísimo en la presentación de Laura también, no voy a yo repetir porque Laura fue clarísima en ver los efectos que tiene la práctica del mindfulness en la salud, los efectos de nivel del cerebro, el sistema nervioso, los cambios estructurales y funcionales, la reducción del estrés, de la depresión, de la ansiedad.
Entonces, hay 40 años de investigación en la integración de mindfulness en distintos ámbitos, ¿sí? Y empezamos a ver entonces cómo estas prácticas pueden promover esta autoconciencia y autorregulación en los profesionales de la salud. Hay mucho desarrollo en esto también. Fíjense, yo les podría hablar horas de esto, pero no lo voy a hacer porque no es el foco de esta charla, pero este gráfico indica desde los años del 80 al 2011, pero tengo uno que es el 2016 que no lo traje, la curva de publicaciones científicas, papers científicos, donde el término mindfulness es un término central en el título de la publicación. La que es hasta el 2016 tiene la misma curva ascendente o sigue aún más, digamos. El interés es enorme desde la ciencia y desde la comunidad en general. Obviamente en los últimos años mucho más, hace 20 años esto le interesaba a pocos y a nadie, acá en Argentina diría barra nadie, ¿sí? Y de a poquito esto empezó a tomar mucho más relevancia en la sociedad en general. Ahora me quiero detener unos momentos antes de empezar a pensar mindfulness en la práctica médica. Hago como una escala chiquitita para explicar cortito qué es mindfulness, ¿sí? Como siempre digo, ya el hecho de explicar mindfulness es una quimera, es muy difícil porque es una experiencia que tiene que ser justamente experimentada y atravesada en primera persona. Así que voy a poner palabras a una experiencia, pero no intento, ni ustedes intenten tener una idea clara de qué se trata hasta no experimentarlo ustedes, ¿sí? Primero, para decirles, mindfulness es una palabra en inglés, como ya lo ven. Si saben inglés se dan cuenta que no tiene una traducción literal al español. ¿Sí? Podemos hablar de atención plena, conciencia plena, mente plena, presencia mental. Últimamente se está usando más la palabra, o las palabras atención plena para traducir mindfulness al español. Ahora, ¿qué es mindfulness? Podemos entenderlos como una práctica de meditación, por un lado. Estas son las prácticas de mindfulness para desarrollar, y como un estado de conciencia, ¿sí? Un estado de conciencia que emerge de ¿qué? De prestar atención, ¿sí? Entonces el componente atencional es uno de los 3 componentes centrales en la comprensión de mindfulness. Es la atención que genera con ciertas características, no es cualquier forma de atención. Fíjense, prestar atención deliberadamente, o sea, hay un componente intencional deliberado en el modo en que estamos prestando atención y hacia dónde. ¿Hacia dónde prestamos atención? Hacia la experiencia del momento presente, ¿sí? Y hay un tercer componente, ¿sí? Es atención, intención deliberado, y el tercer componente que es la cualidad o la actitud con la que yo presto atención a la experiencia, que es la aceptación. Y ahí amplío, puede ser aceptación, palabras como apertura, receptividad, amabilidad, compasión, receptividad y calidez, ¿sí? Entonces, esta es una de las definiciones más conocidas. Si tienen ganas de seguir explorando, yo les voy dando nombres de personas relevantes, así que pueden seguir de ahí, de esta charla, seguir investigando años. Pero Jon Kabat-Zinn, que también lo mencionó Laura en su charla, es una de las personas visionarias que en el año 70, fines de los 70, en el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, fue quien vio el valor de estas prácticas tradicionales, budistas, ¿sí? Y tomó estas prácticas y las incluyó en el sistema médico a través de un programa para que llegue al ámbito médico y empezó a publicar en torno a qué pasaba, así mucho de lo que Laura nos contó. Entonces, fíjense, si ustedes miran esta definición, probablemente muchos de nosotros, me incluyo, si no tenemos el componente intencional o deliberado, pocos de nosotros estamos presentes realmente en nuestra experiencia, ¿sí? Continuamente, momento a momento y con estas cualidades de aceptación. Entonces, esto requiere práctica, ¿sí? Requiere una y otra vez el poder renovar la intención de decir estar presente donde estamos y de cultivar esta amabilidad y esta manera de acercarnos a nuestra experiencia y aún más al sufrimiento. Esto es particularmente transformador cuando podemos acercarnos al sufrimiento con aceptación y con apertura y con compasión. Lo que mindfulness genera, y acá me refiero a mindfulness como una práctica sostenida, amorosa, repetida, y esto se ve en las investigaciones en los programas de 8 semanas, que hay un cambio en la relación con la experiencia. Se abre un espacio entre la reactividad del estrés, la reacción continua frente a los estímulos externos e internos, y en ese espacio, en esa pausa, podemos empezar a elegir de qué manera relacionarnos con la experiencia. Dejar de reaccionar para ver de qué otra manera podemos responder
o simplemente dejar de generar más sufrimiento del que ya hay, que eso no es nada menor. ¿Sí? Fíjense, Kabat-Zinn, ahí tienen una imagen de John Kabat-Zinn, él va a decir que la práctica de mindfulness consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente y de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento en momento y de aceptarlas como son. No implica, fíjense todo lo que no implica, rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlar nada en absoluto más que no sea el enfoque y la dirección de la atención, como yo les decía en la definición. La atención pleno mindfulness no implica intentar ir a ningún sitio ni sentir algo especial, sino que entraña el que nos permitamos a nosotros mismos estar donde ya estamos, familiarizados más con nuestras propias experiencias, presentes un momento tras otro. Entonces es una relación de intimidad con uno mismo, es una invitación a empezar a familiarizarnos con nuestra propia experiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Con nuestro cuerpo, momento a momento, acompañando la respiración, con las emociones que todo el tiempo aparecen con mayor o menor claridad, con mayor o menor intensidad, con los pensamientos continuos a los cuales estamos día a día y con las demandas externas y con lo que pasa en nuestra vida. Es ese estado de familiarización y de reconocimiento de nuestra propia experiencia y genera un espacio para poder responder de una manera diferente. Ahora bien, habiendo visto como cerca de 20 años de investigaciones en mindfulness, grupos de profesionales médicos dedicados a la formación de médicos dijeron, a ver qué pasa si empezamos a investigar la práctica de mindfulness, sus beneficios en la práctica médica, ¿sí? Entonces se conoce lo que se llama mindful practice, de práctica médica, ¿sí? Práctica médica consciente, por ponerle alguna traducción, pero se conoce como mindful practice. Y acá es una de las personas que también, si tienen ganas de seguir investigando, yo les voy dejando como así mojones en el camino para que vayan viendo cada uno. Él es Ronald Epstein, de la Universidad de Rochester, en Nueva York. Desde hace casi 30 años ya, les diría, tiene una trayectoria enorme como médico de familia, en oncología, en psiquiatría. Se dedicó a trabajar con los médicos residentes en la universidad, en la escuela de este hospital, en los estudiantes, para empezar a promover el mindfulness, las actitudes de mayor conciencia, autocuidado y mejor comunicación entre médicos, entre ellos y con sus pacientes. El trabajo que ha hecho él es enorme. Aquí les presento su libro, este salió publicado el año pasado, es un libro bastante grande que recopila justamente sus 25 años de trabajo. Es muy interesante lo que él hace, muy interesante, súper recomiendo. Él dice que mindfulness en medicina se refiere a la habilidad de estar consciente en el momento presente, deliberadamente, ahí ven los componentes que les nombraba antes, con la intención de brindar un mejor cuidado al paciente y ejercer un mayor autocuidado como médicos. Mindfulness se encuentra en el corazón de las habilidades y las competencias clínicas. Esto es clarísimo, ¿no? En el corazón de las habilidades y competencias clínicas. Es posible desarrollar esta capacidad de autoconciencia que lleva a un mayor autocuidado y a una mayor conciencia de la tarea llevada a cabo diariamente. Todo el tiempo, fíjense, la dinámica que se da entre el mayor autocuidado y mejora con el mejor trato, ¿no? Es como es indivisible todo el tiempo. En todo lo que yo voy diciendo, si están atentos, van a ir viendo cómo no hay tal separación entre el bienestar del médico y del profesional y la calidad y la cualidad de atención que puede brindar al paciente. Entonces, la toma de conciencia de los juicios y de los procesos mentales, emocionales y físicos durante las demandas, en el medio de la práctica clínica, no en su casa después o hablando con un terapeuta, mindfulness favorece esta toma de conciencia. Todo el tiempo nuestros juicios, nuestros procesos, nuestras emociones están todo el tiempo. Imagínense al principio cuando hablé de las demandas de los médicos y profesionales. Todo lo que tenemos que tener en mente como profesionales cuando estamos atendiendo a alguien. Entonces, tener este espacio de conciencia para ser consciente y notar qué nos está pasando en el momento es central. En la medida que son reconocidos, se genera la posibilidad de tener un manejo diferente.